tengo 20 años, tío. Yo me voy a pegar toda la vida, tío. Yo sabía que sí. Yo sabía que yo acababa en el psiquiátrico. Claro. Porque mi mente no estaba bien. No es el problema, sino cómo afrontas el problema. No es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Yo vivía consumido. Eso que me ocasionó fue vivir de forma continua una paranoia. No, yo consumo una vez al mes y la lío, Guillo, pero yo creo que mi problema es el agobio del trabajo. Yo creo que... Yo, esto no funciona así, ¿no? Se lo explica, pero no lo ven. Vaya, yo que voy a ser adicto si yo consumo una vez al mes y yo no, porque la gente enlaza el adicto con el enganchado. Y yo recuerdo mi primer lo recuerdo perfectamente. Y yo considero que ahí se acabó mi infancia. Qué malos son los brotes psicóticos del cannabis, ¿eh? Claro. Y yo sé que mi abuela se murió y mi abuelo se murió con la pena de saber que su nieto no estaba bien. Al final lo que queda es un niñato loco. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo al podcast Adictos a la Vida. Soy Alex Manejo, especialista en el tratamiento y asesoramiento de adicciones. Y hoy contamos con la historia de un chico que tuvo la grandísima valentía de recuperarse y salir hacia adelante, ¿no? Y por supuesto, pues ha venido al podcast Adictos a la Vida a contar cómo sucedió todo aquello, por dónde tuvo que pasar y sobre todo qué tuvo que hacer para ponerse bien. Contamos con Sebastián. Sebastián, muy buena. ¿Qué tal? Muy bien, muy contento. Muy ilusionado también. ¿Cómo Un poquito de estás? nervio. ¿Cómo Pues, estás? ¿Bien? pues bien. ¿Tranquilo? Un poquito nervioso, pero ¿Sí? bueno, supongo que es normal también. Pero nada, muy bien, muy contento. Bueno, tienes una pedazo de historia ahí que contar que vamos a intentar de plasmar de la mejor manera. Sobre todo, como siempre decimos, ¿no? Es una historia que yo creo que va a remover muchísimas conciencias porque es peculiar, ¿no? Y es una historia que está arraigada a un consumo como es el cannabis, ¿no? De la que se habla poco. Y en este caso va a ayudar, ¿no? Y también creo que trae la adicción de genética, ¿no? Que es muy importante que la gente se les remueva la conciencia y despierten, ¿no? Y rompan los criterios por los que piensan o creen que han desarrollado una adicción. Yo creo que tu episodio va a ser fantástico, fabuloso y va a ayudar a un montón de personas. Yo espero y creo que sí. Además que creo que tenemos la responsabilidad de hacer ver a las personas que lo necesitan que esto es algo con lo que se puede vivir muy bien, que se puede salir perfectamente y que al final simplemente hay que pedir ayuda y dejarse llevar. Yo creo que la responsabilidad nuestra, ¿no? de querer aportar a la sociedad, no solo mía con el podcast, sino de todos los adictos que nos recuperamos, nos gusta ayudar a los demás, ¿no? Y es porque creo que hemos sido tan estafados por nuestra propia enfermedad que nos ha hecho tanto daño que cuando hemos descubierto qué es lo que nos pasaba y qué es lo que nos ocurría, es como que tenemos la necesidad, ¿no? de decírselo a los demás para que salgan de ahí. Es que son tantos años de sufrimiento sin entenderlo, que en el momento que lo entiendes, lo ves, lo vives y ves las cosas con perspectiva, te genera esa necesidad de tener que ayudar a los demás de una forma u otra, porque al fin y al cabo hay muchísimas formas de ayudar y esta es una de ellas. Y yo creo que es muy necesario, porque yo me viví, como tú has dicho, me viví muchos años pensando, yo sé qué me pasa, yo no sé qué, Ahí. yo no sé qué me pasa. Y yo lo tenía muy claro, desde muy chico, que a mí me pasaba algo. Y que yo no iba a acabar bien. Que normales no éramos, ¿verdad? Yo lo tenía clarísimo. Y más ahora, ¿no? Que uno tiene la capacidad de ver un poquito más las cosas con perspectiva y demás. Ya te digo, es clarísimo. Se ve como hay un patronaje guiado según la enfermedad, ¿sabes? Paso por paso, uno tras otro. Qué Y eso bueno, tío. lo habrá en mucha gente que no esté viendo. Y al final yo creo que todo el que sigue sufriendo y todo el que no se recupera es porque no ha llegado a entender qué le pasa, ni a dónde tiene que ir, ni qué tiene que hacer, ¿no? Porque al final cuando tú ya entiendes lo que te pasa y te lo dicen de una forma específica que tú la entiendes, la interiorices, es ya muy difícil volver atrás, ¿eh? Es muy difícil, ¿eh? Porque... Yo creo que ahí hay un cambio entre no saber y no entenderlo y tú, para ti y para los tuyos, sentirte culpable, a tú empezar a entender algo sobre lo que te pasa. Y lo primero que prácticamente entiendes es que se puede salir, que hay muchas formas. Entonces tú ya dejas de ser culpable y empiezas a ser responsable sobre tu enfermedad. Yo creo que ese es el primer gran cambio.
El primer cambio en cuestión a pensamiento. Porque yo creo que una persona ya no es capaz de consumir de la misma manera. Mientras piensa que la ha tocado, que es vicioso, que es culpa suya, que es culpa de su mujer, de su familia y demás. En el momento que uno entienda que es algo suyo, propio, y que se tiene que responsabilizar sobre ello, yo dudo que los consumos sean iguales. Totalmente. Al final, cuando tú entras y haces contacto con la recuperación, ¿no? Que es el nombre que se le da al proceso que todo adicto tiene que hacer para sanar. Cuando tú entras en contacto con la recuperación, aunque no quieras hacerla, ya ha puesto la semilla en ti. Mm. Ya te ha dicho qué es lo que tiene. Y como tú te niegues a hacer la recuperación, vas a cometer todos los patrones que la recuperación te decía que ibas a cometer para como no te recuperaras, ¿no? Y al final eso te despierta y al final llega un punto en el que tiene que llegar la rendición y esa rendición pues ya empiezas a recuperarte bien. Bueno, Sebastián, ¿de dónde vienes? Mira, yo me he criado en Jerez. Bueno, actualmente estoy viviendo en Rota. Vengo de una familia bien normal, clase media. mm, pero las cosas se torcieron desde muy chiquitito y Ujú, yo no lo sabía. Porque mi madre siempre ha querido hacernos ver que todo estaba bien. Pero durante mucho tiempo en mi casa las cosas no estaban bien y uno no lo sabía, ¿no? Por ese amor y ese cariño, ¿no? Y ese estima cultural quizá también, ¿no? ujú. Porque en mi familia pues ha estado siempre muy presente el tema Las adicciones. de las adicciones. Entonces me comentas, Sebastián, que la adicción ha estado muy presente en tu vida, ¿no? En la Mm, infancia, ¿no? sí. Lo que pasa es que uno no... Yo lo he visto al final con el tiempo y Ujú, con los años. Porque sí que es verdad que durante mucho tiempo, ya menos, gracias a Dios. Pero el tema de las adicciones, una vergüenza. Una vergüenza total. Para la familia, para el propio adicto. ujú, Y más si no es una adicción común, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque a día de hoy sí que entendemos que hay no muchos tipos de adicciones, pero sí que se pueden tocar muchas cosas, ¿no? Por lo que una persona, por fin y al cabo, termina realizando esa conducta adictiva. Pero antes no. Y antes cosas, por ejemplo, como en este caso, el juego, no se entendía. Como una persona podía tener un problema con algo como el juego, ¿sabes? ujú. Y yo soy consciente de que eso en mi casa, en mi familia, es una cosa que ha destrozado a mucha gente. Terminó haciendo muchos años, ¿sabes? Con algo que aparentemente en esos momentos era simplemente pues el tiempo de echar rato en el bar, ¿sabes? La ludopatía, ¿no? La gran estigmatizada, ¿no? Mm. Que todo el mundo piensa que no es una adicción, ¿no? Que es un vicio porque no es una droga, ¿no? En sustancia, ¿no? Y al final, como tú dices, ¿no? Destroza familias, destroza hogares. Y para mí, y yo lo digo muchísimas veces, es de las peores adicciones que existen, ¿no? Porque destrozan la economía a cualquier tipo de nivel solo con tocar un botón, ¿no? Y además es que es complicado de ver, no, más que de ver, de intentar uno hacerse ver que eso es un problema, ¿no? En el sentido de que, al fin y al cabo, alguien que viene con consumo de cocaína, pues sabe que está ingiriendo algo, que le está suponiendo, le cambia, le supone una serie de cosas en su vida, pero dice, coño, el juego, al fin y al cabo, quizás simplemente sea una conducta que tengo que cambiar. No es un problema más allá de Ujú, adicción, ni muchísimo menos, ¿no? Y un poquito para meternos en otro tema, yo creo que es muy importante cuando alguien tiene un problema de este tipo, que sepa que la solución es hacer un tratamiento de adicciones. No vale pedir ayuda a un psicólogo, no vale pedir ayuda a un psiquiatra, no vale pedir ayuda a un familiar que conoce, a un amigo que conoce. Falta hacer un tratamiento de adicciones, un equipo multidisciplinar en el que ujú, se puedan meter pues una serie de profesionales que aborden el problema de forma integral, ¿sabes? Porque yo, por ejemplo, te pongo mi caso. Yo la primera vez que pedí ayuda fue con 14 años. Y a mí la ayuda que me ofrecieron no sé el motivo, pero yo fui de forma íntegra porque se me estaba yendo el cannabis de las manos. Y yo es que me decía a mí mismo esta frase. Yo no quiero acabar con 18 años metiéndome cocaína en un martes.
Porque yo sabía que al ritmo que yo iba, eso llegaría. No llegaría a los 18 años, llegaría mucho antes. ¿Qué pasa también? Que esa frase también me ha hecho daño en el sentido de, como yo eso lo he tenido muy presente, Ujú. nunca he querido tocar mucho la cocaína. He tenido algún consumo esporádico y demás, pero no he querido tocar mucho. Y eso me ha autoengañado mucho, diciendo, hostia, yo no he llegado a lo que dije en su día que no llegaría, pero no Pero quita eso que... es por el estigma, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? Porque para que la gente entienda, tu adicción, ¿cuáles fueron? ¿El cannabis? Claro, mi droga estrella ha sido... ¿La que a ti te ha destrozado la A vida? ver, es el cannabis. Es el cannabis, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que tú pides ayuda con 14 años porque ya se te va de las manos y obviamente es una edad súper precoz para pedir ayuda. Que ahora hablaremos de cómo llegaste a pedir ayuda y cómo te destrozaste la vida con 14 años para tener que ir a un sitio en el cual te puedan ayudar. ¿Qué pensabas o qué aprendiste ahí sobre el problema que tenías? Pero lo que yo te quería decir era que tú, o que la gente piensa, la gente cataloga las adicciones según el tipo de sustancia o según el tipo de comportamiento. O sea, la ludopatía muchas veces no la catalogan como lo que verdaderamente es, ¿no? Una adicción ¿no? Y es el desarrollo de la enfermedad de la adicción con con un consumo estrella, ¿no? Como se suele decir, o con una droga estrella, que en este caso se llama ludopatía, ¿no? Entonces, la gente, como a día de hoy, ¿no? Todavía la gente sigue llamando alcohol y drogas, ¿no? O sea, como diciendo que el alcohol no es una droga. ¿Me entiendes? Alcohol y drogas, sí, sigue. Entonces, cada vez, o nosotros, o la sociedad que entendemos un poco, la parte de la sociedad que entendemos un poco de adicciones, ya hemos adquirido el conocimiento de que la adicción, el ser adicto es ser adicto. No quiere decir que tú seas adicto a, no, tú eres Algo. adicto. Tú tienes un funcionamiento adictivo con una personalidad adictiva que desarrolla unos comportamientos y unas actitudes que forman ese tipo de problemas de desequilibrio mental y emocional, arraigado en este caso tú al cannabis. Y pensabas que tú no querías terminar tomando cocaína todos los días. Y eso en el fondo te hizo daño porque al final tú no te veías como los demás, porque como tu consumo no era cocaína y era cannabis, pues no te veías igual, ¿no? Claro, claro, eso. Es que mi cerebro jugó con eso. Además me gusta mucho eso que has comentado porque mucha gente que desde la ignorancia, ¿no? Que te pregunto y dice, ¿adicto? Pero ¿adicto a qué? Me hace mucha gracia esa pregunta, ¿no? ¿Cómo que adicto a qué? Yo soy adicto. Somos adictos y punto. El Otra adicto, cosa es la sustancia que hayamos tocado, que tengamos unas conductas más, menos arraigadas, pero todos somos adictos. Y somos adictos de igual manera, independientemente del consumo. totalmente. Y que es lo que más, la pregunta se me ha ido. No, que lo que yo he querido intentar hacerle ver a las personas que nos ven es que lo que quiero que entiendan es que el adicto es adicto, ¿vale? El adicto es adicto. Tú tenías una droga estrella, ¿no? O adicciones añadidas, ¿no? Y en este caso, tu droga estrella fue la que apareció, la que a ti te sentó bien, la que a ti te evadió de tus carencias y de tus miedos y tus inseguridades, la que a ti te aportó esa valentía o a ti la que te aportó lo que sea, ¿no? Entonces, es el cannabis, pero el que es adicto al cannabis y es adicto a la cocaína, al final sigue siendo adicto. Y lo que los une, a lo mejor no es los comportamientos, porque son drogas que hacen diferentes efectos, pero lo que acaba haciendo con la misma persona es generando sufrimiento y destrozan su vida. Entonces, el adicto no es adicto porque sea adicto a una sustancia específica o a una actitud o un comportamiento. El adicto es adicto porque su funcionamiento con cualquier cosa de esa que hemos hablado o con cualquier tipo de sustancia, al final lo que crea en el fondo y en la raíz siempre es sufrimiento. Y con ese Totalmente. sufrimiento no se puede vivir. Y con ese sufrimiento del cual no puedes vivir, tienes que ir a donde tú has dicho, hacer un proceso específico por y para ese problema de adicciones que tienes. Y lo que yo te quería preguntar era, ¿con qué edad empiezas a consumir? Pues mi primer gran consumo, por decirlo de alguna forma, pues tú sabes, al final, 10 11 años, uno va picoteando, ¿no? Que sí, es que tú cigarrito, mi abuelo. Que si llevo fijándome en la botella que está escondida allí arriba 3 o 4 semanas. Y digo, a ver si la pruebo, que yo le veo a mi abuelo que se ríe, ¿sabes? O tal igual, eso, pues, tú sabes. Pero mi primer gran consumo fue con 13 años. Además que lo recuerdo y lo recuerdo con mucha vergüenza, ¿sabes? Porque era la época esta del 20,
Se Sí. hacía muchísimas fotos, ¿sabes? Y yo era el más chico de mi pandilla. Yo tenía eso, unos 12 años, porque encima yo soy de diciembre, entré en el instituto, tal y cual, ¿sabes? No había llegado a diciembre, no había llegado a cumplir los 13 años, creo. Y yo era el más chico, pero el más chico por 2 años, ¿sabes? Que eso es algo muy en común en nosotros. Y salieron, no iban con la intención de beber, o yo al menos no lo recuerdo, y mi madre, pues, ¿sabes? Me daba 5 eurillos para, yo qué sé, para que no, para que tuviese, ¿no? Para tomarme algo, para hacer, ¿no? Con la pandilla y demás. Y al final, pues acabamos en un supermercado, pues comprando bebidas. Y como te estaba diciendo, yo aparecía en todas las fotos esas, sentado en el banco, bebiendo o echándome la copa, con 13 años. Y yo tenía una hora. Yo tenía esos 12, 13 años. A las 10 tenía que estar en mi casa. A mí me tuvieron que llevar a mi casa. Y era a final de verano, todavía era de día. O tú podías ver por la calle niños de 12, 13 años agarrados por 2 personas porque estaban dando tumbo, yendo para mi casa. Yo entré en mi casa y me acuerdo hasta lo que había de comer. Y lo que me dijo mi madre. Había puchero. Mi madre me miró y me dijo, mañana habla. Me dejó. Pero yo recuerdo, ese fue mi primer gran consumo. La primera vez que consumí. Empezaste y no podías parar. Y ahora lo veo con perspectiva. Y es que estaba clarísimo, ¿no? ¿Cuál iba a ser mi final? Estaba Adicto de clarísimo. platino, adicto de platino. Tú venías Ya ya. luego, pues bueno, seguí consumiendo durante los fines de semana y demás. Una forma un poquito más moderada porque Sí, pero ya se te despertó en ti el deseo de consumo, ¿no? en la primera copa. Y ya todos los fines de semana consumías de forma intentando controlar para que no se te fuese de las manos como la primera vez, pero ya empezaste a saber que con eso ya tú entrabas en un estado de euforia, de felicidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y de Sí. evasión, ¿no? Y de relaciones sociales. Total. Y claro, al muy poco. Sería cuestión de un par de meses, quizás. Conocí el cannabis. El cannabis me daba otra cosa que no me daba el alcohol. Y aparte, pues, como mi madre tampoco tenía en ese momento la capacidad de ver que esos comportamientos, esas actitudes, a lo mejor estaban un poco asociadas al cannabis porque estaba menos visto. Pero si podría haber otras asociadas al alcohol, pues ahí me tiré, como un loco, ¿sabes? Y yo recuerdo mi primer porro, lo recuerdo perfectamente. Y también recuerdo que al día siguiente yo estaba deseando ya que llegase el fin de semana para poder ver a esa persona que me dio mi primer porro y volver a consumir. Te enamoraste locamente del Mm, cannabis. locamente. Y eso, ¿Qué pasó? El fin de semana siguiente lo volviste a ver claro, y y le pediste y te ofreció. y compré y le pedí que me enseñase y tal y cual. Y yo considero que ahí se acabó mi infancia. Totalmente. Te lo digo de verdad. Porque yo a día de hoy lo veo y yo veo algo que me resulta muy significativo, ¿no? Ve la gente que va a los 20 duros, a donde sea, ¿no? Y se compra su paquete de palomitas, su refresquito, su patata. Yo eso no lo he hecho jamás. Porque para mí 1 euro significaba un consumo. Y yo no me podía permitir gastar 1 euro en otra cosa que no fuese un consumo. Porque ya empezaste a crear la necesidad. Primer momento. Porque claro, hablamos de esto como si la gente a lo mejor no se da cuenta, ¿no? Pero hablamos de que tú ya eres adicto antes de empezar a consumir, Claro que sí. ¿vale? Que eso es lo que le pasa al 80% de los adictos que necesitan ayuda. Tú ya eres adicto antes de empezar a consumir porque te has criado en una casa y en un ambiente y con una cultura de consumo, traes carencias, miedos, inseguridades, haces contacto con la sustancia, igual que cualquier español no a lo mejor con esa edad, pero sí en la adolescencia, y automáticamente eso te genera en ti un estado en el cual tú dices, hostia, qué bien me encuentro y qué bien estoy, no he estado nunca así. Automáticamente te enamoras. Yo lo necesito. O sea, yo esto que estoy sintiendo, cómo la gente se ríe conmigo, cómo yo me estoy relacionando, cómo las mujeres me hacen caso. Porque con el tema de las mujeres también,
Yo considero que yo me he colocado mucho. Que mucha gente se ha colocado mucho. Y Tú yo, empiezas a crear, perdona, tú dime, empiezas a crear a través del consumo como un personaje, ¿no? claro que sí. Un chuleta, Yo uno gracioso. Bueno, era. atrevido, Sí, decía muchas tonterías, hacía muchas popular, gracias. chico popular, que fuma, mira con lo joven que es, el colgón Mm, que lleva, qué guay. Y sí, obviamente totalmente. eso te crea un personaje en el cual tú dices, hostia, con este personaje soy feliz. Yo Porque me me... consideraba a mi manera el más popular de mi clase. El que la gente iba buscando, que la gente quería ser como yo. Al menos eso es lo que yo consideraba, ¿no? Yo creía. Que dudo que fuese, ¿no? Pero yo lo consideraba así. Mm, Y como ya te digo, esto empezó a ser un problema desde muy joven. Yo recuerdo con esa edad de ir al instituto y salir antes de mi casa a consumir. Con esas edades, con 13 14 años. Es que no te estoy hablando más grande. De salir del instituto, irme para mi casa corriendo, comer, tener luego clases particulares, porque evidentemente yo era un baliza y antes de las clases consumí. ya ves. Y cuando Y llega ese momento en el cual ya pierdes el control de tal manera que tienes que entrar en tu primer centro con 14 años. porque me pillan. Realmente la ayuda la pedí, pero la pedí a consecuencia de, ¿no? Yo recuerdo una excursión, ¿no? Del instituto. Nos fuimos 3 días a Granada, creo, una cosa así. Y, y en la total, pues llaman porque huele un montón, Te llevaste droga a la excursión. evidentemente. Por la que pude más, ¿sabes? Y bueno, pues me cogieron y tal y cual. Bueno, nos cogieron, éramos 3 en ese momento. Y claro, pues al final y al cabo, evidentemente se lo dijeron a mi madre y a la familia. Y, y a mí me pusieron al teléfono con mi madre. Y esa fue la primera vez que yo me rompí. Porque yo hacía tiempo que no recordaba esto, ¿sabes? Porque Guillo, yo tenía 14 años, tío. Y yo le dije a mi madre llorando, por primera vez, que eso era verdad. Porque un montón de veces pues, me había cogido una cosa aquí, otra cosa allí. Siempre era mentira, siempre era de un amigo. Siempre era, siempre, ¿sabes? Siempre. Siempre una excusa. Hasta Claro. que esa ya era imposible de Y ya, torear. y ya ahí yo le dije a mi madre que yo necesitaba ayuda. Yo no sabía qué ayuda, cómo, pero yo sabía que yo necesitaba ayuda, que eso era así. Y que yo le dije a mi madre llorando que yo no podía parar, que necesitaba que me ayudase. Y como te he comentado antes, yo me decía a mí mismo esa frase, ¿no? Es que yo no quiero llegar a tener 18 años y meterme cocaína los martes. Porque tú te estabas viendo. Tú cuando te rompes ahí con tu madre, en el fondo, Yo sé cuál es mi final, de una forma u otra, porque sé qué camino estoy llevando. Y aunque la cabeza, el cerebro, yo mismo me intento autoengañar, uno es consciente de los pasos que está siguiendo. Uno ya es verdad que se engaña por muchas cosas, ¿no? Aunque que soy joven, tengo que vivir la vida, ya lo dejará cuando lleguen responsabilidades a mi vida, pero pero fíjate tú lo que yo tú has sé que no. dicho, fíjate tú lo que tú has comentado, que te fuiste de vacaciones con el colegio de excursión, vamos, llamamos las vacaciones a un sitio y te llevaste droga para, en vez de disfrutar de las vacaciones o de lo que ibas a ver y demás, sino para drogarte, ¿no? Pero en ese caso tú eras joven y te pillan y obviamente eso destapa tu adicción. Pero ¿cuántas personas a día de hoy se van de vacaciones simple y llanamente por y para mantenerse drogado desde el primer día hasta el último? Ya sea a través de la sustancia del alcohol o del alcohol y la cocaína o de cualquier tipo de colocón. Pero ¿cuánta gente a día de hoy se va de vacaciones simple y llanamente por y para empezar a beber y a drogarse hasta el último día? Con más control o menos control, durmiendo más o durmiendo menos, pero si te das cuenta, vas a cualquier hotel que está la gente de vacaciones, vas a cualquier sitio que está la gente de vacaciones y están drogándose en vez de aprovechar el viaje para descansar, descubrir, visitar, ver, lo hacen para acabar o intentar de consumir al máximo, ¿no? Ese todo incluido y reventarlo, ¿no? Y eso la gente no lo ve o no llega a tener la capacidad de identificarlo porque como a nadie va y le dice, oye, te hemos pillado tomando y vamos a llamar a tu mujer, ¿sabes? En este caso contigo fue así, pero... Y bueno,
vamos a... Porque yo creo que esto a la gente le va a interesar. Cuando vuelves de Granada, ¿qué pasa? Entró, mi madre pide ayuda. Mi madre, como ya había cosas en mi familia que yo en ese momento no lo sabía, pues ya sabía más o menos ¿Cómo iba el tema? cómo iba el tema. Poco, porque es verdad que al fin y al cabo se sabía o sabía en ese momento poco. Y bueno, entró en una especie de tratamiento. ¿Cuál es el problema? Este tratamiento tenía 14 años. Fue muy corto, fueron visitas individuales. Mm. Y a mí lo que me hablan en todo momento es de conducta. A mí nunca me hablaron de sustancias. Entonces, pues bueno, pues yo entendí que cambiando un poquito mi conducta y demás, Y de enfermedad, nada. enfermedad nada. Yo entendí que cambiando un poquito la conducta y demás, pues, y que en ese momento, pues el cannabis estaba claro que me iba a destrozar la vida, porque veía el camino, pues ya está. Cambié un poquito la conducta. ¿Qué fue realmente lo que ocurrió? Que aprendí a manipular a mi madre. Cambié la conducta, sí, ya no se veía. La cambié de cara a ella. Durante un tiempo, evidentemente, pues yo también me creía, ¿no? Que había hecho un cambio y demás, pero realmente lo que estaba era mi enfermedad amoldándose a la nueva situación, ¿sabes? Exactamente, porque te había llevado un susto grande. Y mi realidad, ¿cuál era? Mi realidad, pues era desear que llegue el fin de semana a bajarme al chino que tenía abajo de mi casa y salir a la calle con 3 litros. Pero mi conciencia me decía que yo tenía un problema, que ese problema ya estaba solucionado. Pero yo salí a la calle sin bebé, preferí no salir. A eso me quedaba en mi casa jugando a la Play o cualquier tontería de esa. Salir a la calle sin bebé, ¿para qué? Tienes que colgarte el traje del personaje que te habías creado. Si no bebes ese traje, no te lo pones. Ese traje no te lo pone. Entonces no puedes dar una imagen, ni tú vas a disfrutar, ni tú vas a ser feliz sin ese traje, porque en el fondo tú estás roto, tú estás destrozado, tú no eres nadie, tú no vales nada para ti. Mm, Tú te has roto tantos valores y tanta dignidad que si no es colocado, prefiero estar escondido. mm, tal cual. ¿Entiendes? Y así me pegué 4 años. Me pegué 4 años que lo que hacía era hartarme de bebé. Me hartaba. Hasta los 18. Hice algún consumo de otra sustancia por aquí y por allá, pero al fin y al cabo siempre no... Fue casi por verme en la situación, ¿no? Y por no hacer de menos. Pero nunca ha ido a más también porque tenía muy presente, ¿no? Ese mensaje que yo me di en ese Ujú, momento de no querer llegar ujú. así, ¿no? Pero es que es curioso, porque fue en otro viaje de instituto. Cuando yo volví a tocar el cannabis, ¿sabes? No, nos fuimos a otro país y tal. Pero Y para. Tú dejas el cannabis porque te das este susto y pides esta ayuda, Ujú. cambias esas conductas, aprendes a manipular a tu madre y sustituyes una droga por otra. Sí, Empiezas a beber alcohol y dejas de fumar cannabis. sí, sí, Pero tienes que tener la necesidad de seguir consumiendo, ¿no? Como hemos dicho antes, ¿no? Y evidentemente. llega un punto en que te estás unos cuantos de años desarrollando o tapando con el alcohol hasta que haces otro viaje. Ujú. Y en este viaje recaes en tu droga estrella. Sí. Exactamente. Yo llevaba un tiempo haciéndome la cama, ¿no? Como se dice, ¿no? Porque en ese momento hacía muchas migas, ¿no? Con un compañero de clase que consumía mucho. Y claro, pues yo lo veía. Y ¿sabes qué pasa? Que yo veía que él consumía, pero ahora, a día de hoy, entiendo que él no es adicto. Él tenía la capacidad de parar. Y de elegir cuando consumía. Hostia. Y de priorizar responsabilidades. Y decía, hostia, pues yo quiero eso, tío. ¿Sabes? Porque no Yo puede. quiero los colocones que yo tenía, que era lo que a mí me daba vida, con la capacidad de responsabilizarse de ese tío. Esto es lo que yo necesito. Y ya como llevo una serie de años que no lo he tocado, que tal y cual, que he aprendido, que he hecho, que lo otro. Digo, ya está. Consumo controladamente y yo tengo la vida que Tu, necesito y que quiero. tu enfermedad te convenció de lo que Claro. ella quería. Y me dijo, de vez en cuando, Sebastián, no tiene que volver igual que antes. Ese es el pensamiento que lleva a todo adicto a recaer. Y ese pensamiento es el que lleva a todo adicto todos los viernes a volver a consumir. Cuando decimos el lunes ya no consumimos más, ese pensamiento, ese aparato reproductor del pensamiento de la enfermedad, con esa idealización, te convence de hacer lo que tú sabes que no puedes hacer, pero te lo idealiza tan bien y tan bonito, te lo pinta tan bueno que lo vuelves a hacer. Imagínate si me lo idealizó, ¿vale?
que yo te aseguro que yo no me reí más en mi vida que ese Consumo. consumo. Esa recaída en canal. Esa recaída, tal cual. Y yo me he pegado el resto de mis años de consumo buscando ese colgón. Ese día. Ese día. Pero con ansia de necesito pasármelo y sentirme igual que ese día. Lo necesito. Y lo busco. Y lo busco. Y lo busco. Yo se lo comenté a mi mejor amigo, ¿no? En ese momento. He consumido. Durante unos días no me habló. Pero bueno, ya fui manipulando a todo el mundo, ¿no? Y no, que lo voy a hacer así, tal igual, no sé qué. Y yo recuerdo que ahora, más o menos a la semana, yo volví a consumir. ¿Sabes? Así, cepella en el colegio no iba ni loco. Y consumí tal y cual, digo, bueno, pues ya está, me ha tocado hoy, ¿sabes? Pasó otra semana más y ya pues estuve el fin de semana con los amigos, tocando, tal y cual. Y a la que hizo otra semana más, ya creo que fueron las 3, la cuarta, nos fuimos a una casita, narco, ¿vale? A echar verano, a echar unos días y demás. Y dije, me voy a llevar algo, ¿sabes? Porque ya que vamos a echar una serie de días, estamos aquí todos los colegas, tal igual, ¿sabes? Y nos vamos a hartar. Pues me voy a llevar esto y me harto también de lo otro, un poquito. Bueno, me harto no, un poquito, Sí, ¿no? sí, Que era tú. mi línea. El primer día yo tuve que llamar a alguien para que me trajese más. Porque eso que yo tenía en la cabeza, eso no lo podía sostener. Y es más, yo la terminé liando ese día. Porque yo no tenía coche, no tenía nada, nadie iba a ir a ningún lado, a nada por mí. Pues yo la terminé, yo estaba mosqueado, estaba enfadado. Yo no quería estar allí. No sé, es que no me acuerdo cómo se terminó, pero aquí terminó entrando gente. Sí me acuerdo ahora. Sí me acuerdo ahora. Y bueno, al final, ¿qué te quería decir con esto? Como yo lo tenía montado, en cuestión de un mes, se rompió. Verídico. Y claro, fue encima, tocó verano. Y las recaídas suelen ser peores, ¿no? Pues claro, bueno, ya te digo, es lo que te iba a decir. Coincidió en verano, ya todos mis días era salir a la calle desde temprano para, para, Ujú. para consumir. Esto fue más o menos eso, unos 18 años. Esto 17, que estamos 18. hablando es muy importante porque la gente, a ver, la gente piensa que yo dejo el cannabis. Bueno, si es tu droga estrella, si el cannabis es tu droga estrella, o la droga estrella que tú consumas, si tú la dejas y sustituyes con otra, que tú sepas que con el tiempo vas a volver a consumir tu droga estrella. Porque el adicto tiene que dejar todo tipo de sustancia psicoactiva o comportamental, porque si no, al final, una te va a llevar a la otra en búsqueda de esa dopamina que te hace sentir bien, de esa droga estrella que a ti te enamoró, ¿no? El primer día, ¿no? Entonces, esto es muy importante que la gente lo entienda. Tú has estado tapando muchísimas veces con alcohol, muchísimos años hasta que recaes. Y cuando recaes, el primer día que tú consumes, eso me pasa mucho con los cocainómanos, ¿no? Los cocainómanos dicen, o los alcohólicos, ¿no? O el alcohólico con la cocaína dice, yo he dejado la cocaína y solamente bebo alcohol. Pues si sigue bebiendo alcohol, el alcohol es como un revólver. Al final va a llegar el día en que va a pasar esa bala que está en esa cámara y vas a volver a recaer en la cocaína. Claro. Y dicen que no. Y yo digo que sí. Y al final recaen y luego las recaídas son muchísimo peores, muchísimo más devastadoras y te hacen tocar fondo. Es que al fin y al cabo eso es vivir en contención. Y eso la gente no entiende ni entiende ese concepto. Y es normal, ¿no? Porque no, al fin y al cabo no está en un proceso como este, ¿no? En muchos casos. Y al fin y al cabo esa gente, o estas personas, o yo en este caso, no consume porque elige no consumir. No consume porque empieza a ver unos destrozos y unas consecuencias y dice, bueno, pues esto lo voy a apartar porque no me está yendo bien. Pero lo está apartando. No está eligiendo no hacerlo. Porque no es lo mismo eh, llegar a decir no quiero, que no puedo. Porque esa gente está diciendo no puedo consumir. Yo decía que no podía permitirme consumir. Pero yo sí quería. Claro que quería. Y eso es cuestión de tiempo.
que, Que recaiga. que se dé la vuelta. Porque tu enfermedad de tu cabeza es mucho más fuerte que tú. Totalmente. Y la gente tiene tan poco conocimiento, ¿no? de cómo funcionan las adicciones y los patrones de conducta que te vuelven a llevarte al mismo sitio, que claro, que caen en ello porque al no saberlo, obviamente, tropiezas con el error una y otra vez, ¿no? Ujú. Y hay que tener muchísimo cuidado con todo esto porque al final tú estás contando tu historia y yo estoy sintiéndome muy, muy, muy identificado, ¿no? Yo te iba a preguntar por la etapa del alcohol sin cannabis. ¿Esa etapa del alcohol cómo fue? Tengo muchas lagunas, sinceramente. Pero Porque yo lo pasé fatal. Para mí, dejar la cocaína porque tenía un problema y entrar en el alcohol de lleno y estar muchísimo tiempo bebiendo solo alcohol, a mí el alcohol me generó... Yo sufrí más con el alcohol que con la cocaína. yo me he dado cuenta que la gran mayoría de veces que yo he perdido la dignidad con el alcohol. Porque uno tiene una, mientras está consumido, tiene una percepción que es Ujú. totalmente distinta a la percepción que tiene la gente de fuera. Y claro, uno se cree y se ve de una manera. Pero la realidad es que tú llegas al día siguiente, vuelves a ver a tus amigos, tú creyendo que ya se pasaste de puta madre. Y te dicen, no veas la que me informaste ayer, tío. Que tuvimos que estar toda la noche tras tuya. Que te caía. Que le dijiste no sé qué a no sé quién. Que te peleaste con uno. Que te... Y yo, ¿estás hablando, tío? Que dice, hombre, no fue para tanto, tal y cual. Yo no tenía la percepción Ya ves. de lo que estaba sucediendo. Y yo me pegué, ya te digo, durante ese tiempo. Mi única ilusión debe decir llegar al fin de semana, y es verdad, pero que yo también terminé consumiendo en 3 semanas. Claro. Yo termino durante mucho tiempo. Yo no sé si entran, si es depresión o no. Lo que sí sé es que si lo fue, yo lo usé a mi favor. Bueno, a mi favor no, a favor de mi enfermedad. Para tomar. Para tomar. Yo tenía una serie de carencias, una serie de inseguridades, una serie de historias en mi cabeza, y yo también lo hablaba con mi madre y demás. Y eso me hizo manipular mucho a mi madre y que mi madre, que mi madre entendiese o creyese que yo necesitaba, pues, de vez en cuando salir, despejarme, tal y cual, tener mi espacio. Yo necesitaba espacio, necesitaba consumir, Espacio para consumir. evidentemente. No espacio Todo, para mí. todo está diseñado y todo está funcionando dentro de un adicto por y para la conveniencia de su enfermedad. Tú no tienes depresión. A ti la enfermedad te hace tener un estado depresivo con el cual te obliga a consumir para quitártelo. Ahí está. Porque sabes que el consumo te lo quita. Y en el fondo no es depresión. Es un estado depresivo creado por la enfermedad y para que consumas. Y poco después de esa recaída, haría, creo que menos de unos 6 meses, tal y cual, falleció mi abuela. Mi padre era hijo único. Mi padre falleció hace ya bastantes años. Entonces, claro, la relación que yo tenía con mis abuelos paternos, pues era espectacular. Prácticamente más que con a mejor quizás la que tuve con mi padre, porque mi padre se pegó muchos años malos. Y quizás, pues, quizás no, es verdad que la figura paterna en mi vida ha faltado, ¿no? Y claro, pues eso un poquito por lo tapaba con ellos. Y, y yo en ese momento, no sé si era la persona que más quería en este mundo, o si no la primera o la segunda, era mi abuela. Y en el momento que mi abuela fallece, y fallece en uno de mis peores momentos de consumo, ¿no? Porque yo empezaba ya a tener muchas paranoias. Y yo no, a mí no me apetecía ir a ver a mi abuela, tenía que ir andando media hora. Si iba consumiendo por el camino, ¿sabes? Un chaval consumiendo por la calle, andando para allá, me daba igual, tío, ¿sabes? Si iba así. Y llegaba, estaba 10 15 minutos y yo me quería ir. Porque sabía que me quedaba un camino. Ese camino yo iba a aprovechar para consumir. Mi cabeza estaba en. Estaba ya consumir, tío, otra vez. Todo en consumo. Todo giraba en torno al consumo y todo lo demás pasaba a un segundo Y plano. yo sé que mi abuela se murió. Y mi abuela se murió con la pena de saber que su nieto no estaba bien. Y eso lo tenía clarísimo. Además fue algo muy que me llamó mucho la atención. Un día llegué y estaba mi abuela muy enfadada, no me quería hablar. ¿Qué te pasa? Me dice, he ido a que me lean la mano.
y me han dicho que tú tienes muy mala junta, que tú estás haciendo lo que te da la gana y que vas a acabar mal. A mí eso me cogió una cosa, tío. Tío, ¿eso qué es, Dios mío? ¿Quién te ha dicho? Tío? Eso es mentira, abuela, tal, guana, que eso, Pero a mí se me quedó la graba a la cabeza, ¿eh? Tío, hay que ver, tío, las cosas, ¿eh? ¿Cómo tu enfermedad se aprovechaba de tus abuelos? ¿Qué te ¿Te aprovecho? robaba dinero, robaba oro, robaba...? No porque no lo necesité, ¿sabes? Porque al fin y al cabo, el consumo de cannabis es relativamente barato. Ya. Mi madre me lo proporcionaba. Mi padre falleció hace muchos años. Entonces, pues claro, yo desde muy chico he estado cobrando la orfandad, que era 200. Bueno, entonces, bien, eso no tocaba mucho, ¿no? Pero si hacía falta por algo, cogía. Entonces, pues bueno, con poco dinero sustentaba mi consumo. Y era más a nivel de relaciones, ¿no? Y demás con mi abuelo. Total, mi abuela fallece y a los 6 meses fallece mi abuelo. Mi abuelo, bueno, yo creo que no concebía ya un poquito la vida, ¿no? Sin su hijo había fallecido, su mujer había fallecido, ya Su hijo por tu padre. Claro. Ya se quedó, claro. Falleció y el mismo día que falleció yo fui a vivir a casa de mis abuelos. Y esa... Buscando la libertad para hacer lo que quisieras. Sí. Plena, 24/7. Con la excusa de que necesitabas estar solo contigo para ti y de que... Qué locura. Esa Tío. fue la gran puñalada que me hizo mi enfermedad. Ahí es donde llega mi declive absoluto. Al final ¿Qué dice tu madre? ¿Qué piensa tu madre? ¿Que te ibas a vivir solo con esas edades? Bueno, realmente es algo que yo llevaba buscando mucho tiempo. Yo le hablé a ella de cogerme un piso compartido, de tal y cual, que yo necesitaba estar solo, yo necesitaba independencia. Yo llevaba mucho tiempo que yo tenía esa cama muy bien hecha. Y sí, eso simplemente fue por la oportunidad, la puerta abierta, ¿no? Falleció tu abuelo y fallece el mismo día en el cual tú, cuando él fallece el mismo día, te vas a vivir a su casa. Sí, El mismo día. el mismo día. Dios. Después de haberme pegado todo el día consumiendo en el tanatorio, evidentemente. Y ya esa misma noche duermes en casa de tu abuelo. Con 2 cojones. Solo. Y ya al día siguiente... Solo no. Bueno, solo no, solo me refiero sin tu madre y sin tu Sí, familia. sí. Te vas con tu pareja de aquel momento, me imagino. ¿no? Sí. ¿Y esa pareja consumía contigo? No consumía conmigo. Bueno, alguna vez, tú sabes, al final no consume tanto que alguna vez algún picoteo tonto hay, pero no era No, consumidora. era consumidora. Pero sí que al fin y al cabo, su vida en ese momento, ¿no? Pues le estaba llevando a que estar con una persona como yo, pues podía ser una alternativa. También tenía sus problemas y sus cosas. Y yo también utilicé mucho esa relación, porque yo en ese momento me creía como salvador de ella, por decirlo de alguna forma, ¿sabes? Y eso me hacía sentir bien, de alguna forma, dentro de todo el caos que había en mi vida, porque absolutamente todo era caos. Y en ese momento pues era lo único, Perdido, ¿eh? A la deriva, ¿eh? totalmente. La palabra es perdido y a la deriva sin Yo, destino. yo después de ese día que fallece mi abuelo y me voy allí, ya todo es declive. Mm, Fueron unos 2 años en el que yo empiezo a perder el contacto con todo el mundo. Yo dejo de tener relaciones sociales. Yo dejo de pisar la calle porque no tengo la necesidad de pisar la calle. Porque empiezo a tener el consumo en casa. Ujú. Claro. Y cuando tenía que ir afuera a buscar consumo, pues lo compraba a grandes cantidades y lo tenía allí guardado. No tenía la necesidad de salir. Me imagino que plantarías, ¿no? Claro, con la intención de hacerme de oro. Sí, la idealización del narcotraficante del Lamborghini. Totalmente. Y la realidad es que a duras penas me llegaba Pa' ti. para mí. Para mí. Caso. Tenía que buscar después fuera porque yo me lo comía todo. Qué locura, tío. Yo llegué. Yo no. Yo es que no sé las cantidades ya, porque te digo, yo consumía de forma constante. ¿Qué quiero decir de forma constante? Yo me terminaba uno y me encendía otro. Pero poquito a poco te lo iba fumando con el tiempo. No hacía falta fumártelo en 5 minutos No, y otro. no es, ¿sabes?
Esta gente que dice, oh, eso, tal, no, no. Yo Constante y eso, continuo. constante y continuo, las 24 horas del día. A día de hoy lo pienso y es una locura. Yo vivía consumido durante muchísimo tiempo. ¿Eso que me ocasionó? Me ocasionó, pues, vivir de forma continua una paranoia. Vivir, claro. Estaba siempre en una paranoia. Psicotizado. Ah, Yo recuerdo que entré en siguiente tratamiento y empezaron a explicar un poquito lo que era el hecho de estar psicotizado. Yo al principio es que no lo entendía. Digo, pues si eso es normal, como que eso de estar psicotizado. Eso es yo, cualquiera el consumo. Es que claro, yo vivía en ello. Yo me quedé sin relaciones sociales. A mí no me hablaba absolutamente nadie. Yo acabé peleado con todo el mundo. Obsesionado con las redes sociales. Cada cosa que veía a nivel escrito me creía que iba para mí. Que era un ataque. Que era no sé qué. Yo salía, luego tenía enfrente la vecina, toda la vida de Dios, de mi abuela. Yo salía y entraba gritando. Porque, y entre comillas, no insultándola, pero sí maldiciéndola. Porque a lo mejor yo la escuchaba en el baño, que la estaba más cerca. Yo me creía que ella estaba allí, hablando de de ti. pie, escuchándome, para hablar de mí, para malmeter. Qué mal, qué malos son los brotes psicóticos del cannabis, ¿eh? O Y sea, a mí me da mucha pena, tío, porque digo, ¿qué ves esa señora, tío? ¿Sabes? lo que ha tenido que pasar por culpa de yo tener un consumo. La mejor amiga de mi abuela, ¿sabes? Que al final ve cómo esa familia no se ha ido perdiendo. Y al final lo que queda es un niñato Ya, loco, ¿sabes? así es. Pero bueno, al final tú no sabías qué te pasaba, tampoco era tu culpa, Claro. ¿no? Y al final llegas a entender, ¿no? Me imagino que todo ese sufrimiento y todo ese drama, ¿no? Y todo ese calvario que pasas, llega su último día en el cual ya no puedes más y pides la ayuda, ¿no? Mm. Yo llevaba ya pues mucho tiempo sabiendo que necesitaba ayuda. Lo que pasa es que no terminaba de ver el momento porque al fin y al cabo lo tenía todo tan a mano para seguir así. Te habías construido tu propio ecosistema de consumo. Claro, no había puertas cerrándose, ¿sabes? Pero claro, mi sufrimiento era tan grande, tío. Yo vivía en sufrimiento continuo. Porque aunque yo cuente eso, ¿no? Y al fin y al cabo lo que se vean son palabras, ¿no? Relacionadas con el hecho, no haya tenido necesidad mejor de robar oro a la familia. No sé. Pero el sufrimiento que yo tenía día tras día con esas paranoias, con esos Viviendo esa momentos vida. de lucidez diciendo que mi vida se resume a esto, porque era una casa grandísima donde todo seguía igual. De cuando mis abuelos fallecieron, yo no había limpiado, no había hecho nada. Yo vivía en mierda. Pero cuando yo digo vivir en mierda, es en la absoluta mierda. En a lo mejor un colchón que llevaba con la misma sábana de hace meses, la misma manta de hace un año y medio. Tenía animales, porque yo qué sé, al final con las paranoias y las historias de relaciones sociales no tengo, pues bueno, pues tapo por aquí, pues en ese momento. Se puede Todo decir lleno de que mierda, todo se sin puede decir limpiar. que el que empieza a vivir en una adicción igual que la que tú empezaste a desarrollar, eras esclavo de esa vida. Claro, sí, Eras tío. incapaz de salir de ahí. Yo ni fregaba ni nada, la pila con unos platos, unas cosas, tío. Claro. Era una locura. Y yo, cada vez que eso tenía mis momentos de lucidez, decía que tengo 20 años, tío. Yo me voy a pegar en toda la vida, tío. Yo sabía que sí. Y ya no era así en toda la vida, porque yo sabía que quizás a la cárcel no llegaba. A lo mejor tampoco me moría. Pero yo tenía una cosa clara. Yo sabía que yo acababa en el psiquiátrico. Claro. Porque mi mente no estaba bien. Yo no estaba bien. Y yo vivía así. Yo sabía que, y bueno, pedí un poquito de ayuda, de nuevo, A tu madre. a mi madre. El faro, ¿sabes? Tocaste un fondo que al final, antes de pedir esa ayuda, que la gente tiene que llegar a entender que para tocar fondo no hace falta vivir debajo de un puente, No. sino hay fondos emocionales que duelen incluso más que si terminas viviendo debajo de un puente, porque no todo el mundo es adicto a la cocaína, que tiene grandes consumos y hace grandes devastaciones económicas, sino que hay personas que consumen alcohol, o en este caso cannabis, que es algo barato y que se puede adquirir y consumir constante y continuamente, sin tener que robar un banco, sin tener que robar el oro, pero que emocionalmente te tuvo destrozado hasta el límite de llevarte a tocar un fondo personal, Ujú. sentimental tuyo, y de ahí
pides ayuda, ¿no? Y a partir de pedir esa ayuda, es como sacarme de aquí que con esta vida yo no puedo, ¿no? Claro, yo intenté un poco hacerlo a mi manera. ¿Cuál era mi manera? Vuelvo a casa de mi madre, me matriculo en unos estudios, me compro un perrito. Salgo por la mañana, hago mi perrito, me empiezo a responsabilizar, ¿no? Un poco. Voy a mis estudios, Bueno, tal y pero cual. pides ayuda y llamas a Pido tu ayuda, madre. sí, digo, mamá, se me está yendo de las manos, estoy como una cabra. Las cosas, porque claro, fíjate dónde llegó mi manipulación, mi historia, porque mi madre sabía que yo estaba viviendo allí y en qué condiciones. Yo llegué a tener plantas específicas para dárselas a mi madre. Porque mi madre tiene una enfermedad, tú sabes, pues uno escucha durante mucho tiempo que lo mismo la marihuana puede tener algunos efectos para según qué enfermedades, tal y cual. Digo, aquí le meto yo a mi madre a ver la manipulación y la dejo. Y mi madre, yo recuerdo que de las primeras terapias que estuvo en el centro, puede decir, bueno, pero lo de mi hijo no es para tanto. Si mi hijo lo único que hace es consumir marihuana y cannabis en general, y eso es algo natural. Y yo veo el cannabis de hoy, digo, el que diga que eso es algo natural, por favor, con la de niños que hay con mi edad, que yo tenía mucha suerte, yo lo sé ahora, con patologías duales, derivadas de ese consumo de cannabis. Que el cannabis que hay ahora no es el que había hace 50 años, que ya está todo tocado de forma transgénica y con un montón de historias. Y eso hace un daño a día de hoy a nivel mental en la gente brutal. Yo escribí un artículo personal y privado porque me llamó muchísimo la atención. Como yo me dedico a las adicciones desde hace un montón de años. Y me llamó muchísimo la atención que el adicto consumidor de cannabis tenía muy poca recuperación porque venía cognitivamente muy destrozado. O sea, y sobre todo eran perfiles jóvenes, 16, 18, 20, venían neuronalmente destrozados. O sea, venían y todos desarrollaban patologías duales. O sea, todos tenían trastornos derivados de ese exceso de consumo. O sea, te has jodido la vida por y para siempre. Te va a costar reconstruir esa parte cognitiva para tener una vida plena, te va a costar un montón. Y obviamente con 18 años la gente no está dispuesta a poner ese sacrificio para conseguir esa estabilidad mental. Y el cannabis está haciendo un daño, o sea, pero es que a día de hoy parte de la responsabilidad de la culpa la tiene la sociedad que lo sigue llamando droga blanda. Bueno, La sociedad pues lo ha catalogado como droga blanda y eso nos hace entender de que podemos consumirla o se nos abre las puertas mucho más a consumirla porque pensamos que al ser blanda no nos va a hacer tanto daño. Pero en el fondo es que el problema del cannabis, el problema del alcohol y del cannabis, que son drogas llamadas sea blanda por la sociedad, es que el destrozo, el deterioro y el daño es diferente. Pero en el fondo el sufrimiento que creas es el mismo, te destroza la vida. ¿Me por entiendes? desgracia, la ayuda suele llegar tarde, como tú bien has dicho. Porque claro, como en algún es más escondible, ¿no? Quizás, porque claro, el destrozo económico no es tan grande y algunas cosas más, pues la gente o suele llegar más tarde o cuando ya es tarde. Y ya te digo, yo entré en tratamiento con 20 años y yo entré con la cabeza totalmente destrozada. Y yo estoy relativamente bien de milagro, ¿sabes? Yo lo tengo muy claro. Yo era yo era carne De de caña. psiquiátrico, es que lo tengo clarísimo, tío. Yo a día de hoy vivo y afronto la vida de una manera que yo jamás, ni en mis mejores Momento. castillitos en el aire, me hubiese imaginado, tío. Porque yo soy consciente del sufrimiento que yo he pasado, del trabajo que me ha costado llegar hasta aquí. Buah. Y Hay dos variables importantes, que una es dejar de consumir, la otra es, y la otra, bueno, hay tres, ¿no? Y la otra es aprender a vivir sin consumir. Y la tercera es desaprender todo lo que aprendiste mal, ¿no? O sea, tú date cuenta que empiezas con 12 años a consumir, entras en un centro que verdaderamente te hablan de adicciones y te hablan de enfermedad con 20. O sea, mm, has estado casi el mismo tiempo sin consumir que consumiendo. Te has criado, te has desarrollado y estás hablando de unos hábitos basados en un consumo. O sea, eso, recuperarse de esa forma, recuperarse con 20 años como te has recuperado tú, es duro porque es como tienes que volver a nacer, ¿no? Literal, ¿no? Tienes que volver a aprender a hacer de todo. sí, bueno, en parte también creo que
quizás se me hizo un poco más fácil en el sentido de que, como no tengo tantos años de conducta arraigada, lo mismo desaprenderla, pues. O sea, no desaprenderla. Había muchas cosas que directamente ya tenías que aprender a hacer. Ya, 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 No ya. tenía que desaprenderla, porque Claro. yo responsabilidades directamente no había tenido en mi vida. Yo para montarme en una cinta, o sea, no montarme en una cinta, para tener una mínima estructura en mi vida era una locura, porque es que no la he tenido nunca. Yo me he pegado toda mi vida haciendo lo que me había dado la gana. Matándote con el consumo. Con 18 años me independicé de aquella manera. Yo comía a las 5 de la tarde, si cenaba era a las 3 de la mañana y viéndolas venir Y fumando 24 horas. filmando 24 horas. Qué locura, tío. Qué Fumando locura. Y 24 fíjate horas. tú en el infierno en el que tú estabas y tu madre dice en la primera terapia que no es para tanto. ¿Y eso de quién es Pasada, culpa? ¿eh? De uno. Porque uno se ha encargado De manipular constante y continuamente hasta convencer. de que eso es así. El problema lo tienes tú, yo estoy bien. Bueno, lo he dicho yo a veces a mi madre. Hostia, tío. Pero yo le Entraste decía con que 20 años al centro. ¿Qué edad tienes hoy? tengo 26. 26 años. Wow. Estás Tengo empezando 26. a vivir ahora. Claro, bueno, yo considero que llevo ya mucho tiempo viviendo. Hombre, claro, obviamente desde que entras en el centro, está claro. Pero claro, me gusta decir esa frase, tío. Yo llevo ya tiempo viviendo. Aprendiendo a vivir. Gestionando una vida. ¿Qué te parece la vida después del consumo? Te lo he dicho. O sea, yo jamás me hubiese imaginado tener una vida como la tengo ahora. No por lo que tengo. Por cómo la gestiono. Por cómo la vivo. Por cómo la afronto. Por cosas que antes me suponían un problema. Como ahora tengo la capacidad de reírme, de afrontarla, de tirar para adelante. Yo voy por la calle, tío, o escucho problemas de la gente y demás. Yo no le doy el peso que la gente le da a las cosas. Yo he sufrido tanto, tío. He hecho un regalo, ¿sabes? Los problemas tienen que venir, claro que van a venir toda la vida, ¿sabes? Qué importante el Pero esfuerzo de aprender a vivir, ¿eh? yo es que he vivido tanto tiempo con una actitud tan negativa, tan derrotista, que para mí, a día de hoy, tener una actitud positiva es ley. Yo no me puedo permitir, entre comillas, estar triste, evidentemente estar triste. Pero que el mensaje que yo me tengo y me doy, que me falta actitud, tío. Ujú. ¿Sabes? Evidentemente hay días malos, todo el mundo. Pero yo, mi forma, como a mí me sienta bien llevarme, y que yo, vamos a poner un poquito más de actitud. A mí lo que me reventó la cabeza en el tratamiento, que fue algo que a día de hoy sigo aplicando día a día, que no es el problema, sino cómo afrontas el problema, ¿no? No es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa, ¿no? Y eso para mí es súper importante. Cuando tú vives una vida real, constante y continua y basada en no estar colocado, la vida por definición tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Lo tienes que aceptar. Pues estamos aquí, mañana se muere un familiar, pasa te llega una multa, al otro te pasa cualquier cosa, te van pasando cosas malas y tienes que darte cuenta de que de lo malo se tiene que aprender y que no es lo que te pasa, sino lo que vas haciendo con lo que te pasa, que eso que vas haciendo con lo que te pasa es lo que te va convirtiendo en la persona que tú quieres ser. Y de ahí viene y de ahí se proporciona la vida que tú siempre quisiste vivir. Te conviertes en esa persona para vivir esa vida. Y eso para mí fue fundamental. Y eso me despegó de, el problema de la droga, era de la droga. O sea, me enseñó que mi problema era un problema mental y que era una enfermedad mental y que era un desequilibrio. No era un problema con la cocaína. La cocaína era la causante, o era la causante, no, perdón, era la consecuencia de mis verdaderos problemas. Todo eso a mí me ayudó un montón a decir, hostia, tío, esto no es como la gente piensa. Esto no es lo que la gente se cree. Esto no es como todo el mundo que está ahí fuera sufriendo piensa que es. Esto es otro rollo totalmente diferente. De ahí nació el podcast Adictos a la Vida, Antolex y todo lo que a día de hoy se conoce por lo que hacemos, ¿no? Y es súper curioso, y a ti te pasó igual. Tal cual. Tal cual. Bueno, Sebastián, ¿quieres decirnos algo más para ir terminando? Yo tengo que decir que eres un pedazo de valiente, porque con 20 años entrar en un tratamiento y hacerlo y recuperarte, que hay que decir, obviamente, que a día de hoy Sebastián está trabajando conmigo y estamos ayudando a todo aquel que pide ayuda, ¿no? Y el tío pues quiere crecer también en el mundo de la adicción y seguramente llegue muy lejos. Y que tu historia pues me ha parecido muy interesante, muy impactante y yo creo que puede ayudar a muchísimas personas, ¿no? Porque al final
como tú, hay mucha gente y con la edad que tú empezaste a consumir y la idealización del cannabis, hay tanta gente que se piensan que, pues que están haciendo lo que tienen que hacer y que es normal y verdaderamente van a acabar mal. Tú acabaste antes porque tu enfermedad fue muy explosiva, pero todas esas personas no están viviendo esa vida. Tú dejaste el cannabis, te recuperaste, estás viviendo una vida totalmente diferente ahora, tío. ¿Sabes? La gente, aunque no tenga esos problemas de vivir debajo de un puente, tienen que estar sabiendo que están anclados a una adicción. Se llama cannabis y te está manteniendo en un estado de apatía, tristeza y y de consumo recurrente que te están obligando a vivir una vida que no tiene nada que ver con la que podrías vivir. Que es lo que te ha pasado a ti, ¿no? Claro, claro. Es que es un destrozo total. Pero ya te digo, yo a día de hoy, porque yo, claro, uno se encuentra con muchas cosas. Gente de mi edad, ¿no? O un poquito más joven. Que yo con 20 años, tío, yo voy a tener que hacer un tratamiento. Si el momento es ahora, que somos unos privilegiados, tío. Totalmente. Que el crecimiento personal, ya no deja el consumo, sino el crecimiento personal que eso conlleva, te va a dar la oportunidad de tener 60, 70 años, los que te queden, de felicidad continua. Y no de felicidad continua porque estás expensas de Picasso de dopamina que te da el consumo, ¿no? O esos colocones que te das de una forma u otra. No, porque tú aprendes a llevar tu vida de una forma totalmente serena, clara, con cosas que te sientan bien, aprendiendo sobre ti. Eso es una pasada, tío. Eso es una maravilla. Eso se aprende, eso se adquiere. Haciendo un tratamiento como este. Totalmente. Si no es El imposible. aprender a vivir es fundamental. A mí el tratamiento me enseñó tanto, tío, que al final yo incluso hasta los problemas los agradezco porque sé que es la vida enseñándome. Y al final, cuando uno está en la calle y tiene un problema, lo que hace es quejarse, sufrir y culpabilizar al exterior, ¿no? Y la recuperación te enseña de que ese problema ha venido a hacerte ver que tienes que encontrar una solución para mejorar esa área, ¿no? Y al final es una pasada, tío. Muy Y- bien, Sebastián. No, por último, me gustaría mejor hacer énfasis en lo de responsabilizarse sobre la enfermedad de uno, ¿vale? Si uno tiene la duda, al menos que coja y pregunte, que no cuesta trabajo. Igual que tiene el Claro, pero teléfono la en la gente mano. para que entienda lo que tú estás diciendo hay que dárselo un poco más. Nada más masicadito. Ahí está. Responsabilizarse quiere decir, ¿no? Que tú a lo mejor no tienes que culparte, ¿no? Por haber desarrollado una adicción, pero sí tienes la responsabilidad o la responsabilidad y casi obligación de hacer lo que te toca para solucionar tu verdadero problema, ¿no? Y dejar de culpar a los demás. La responsabilidad es, yo siempre digo que la culpa no existe, que existe responsabilidad. La culpa la tenemos que dejar a un lado, que la culpa lo único que sirve es para fustigarnos a nosotros y proyectar nuestros males en los demás. Necesitamos practicar la responsabilidad. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Dónde está mi responsabilidad? Y si tengo un problema, afrontar con contundencia y responsabilidad un proceso para salvarme. Totalmente. ¿Cómo lo ves tú? Todo de la responsabilidad. Lo veo tal cual. En el momento, ya te digo, existe un podcast como este, existe un montón de información por muchos sitios. Aunque tú no hayas todavía pedido ayuda, la gente sabe que algún problema tiene. Pero ¿sabes lo que pasa, Sebastián? Que la gente ve este podcast y la enfermedad está viendo el podcast con él. Y la enfermedad dice, A mí eso no. A mí eso pero tampoco. yo estoy mal con el cannabis, pero yo no he llegado al nivel que Sebastián. Yo no he vivido solo, yo solamente consumo los fines de semana. También te digo, claro, yo estas cosas que he contado, yo en su momento tampoco las veía. Porque las emociones las tenemos totalmente reventadas. Había muchas que veía, pero había otras tantas que no. Soy capaz de verlo ahora con perspectiva. Claro, Pero al nivel que nosotros tenemos las emociones en consumo, eso está preparado para que tú no digas, hostia, qué mal estás. tú estabas perfecto. Y claro, y además que se ve, cuando uno llega al principio, la gente lo único que cuenta son batallitas. Porque no es capaz de ver realmente el sufrimiento detrás de eso. Y si nos enfocamos en querer ver o hacerte una lista de tus batallitas, de tus consecuencias de consumo, lo mismo no tardas un poquito más en darte cuenta de que tienes un problema. Pero si tú eres capaz de pararte, de hacerte introspecciones, tú sabes de sobra que tú estás sufriendo como un perro, tío. Yo siempre utilizo dos variables. Está la conciencia de enfermedad, que es lo que tú sabes perfectamente, pero luego para las personas que no tienen conciencia de enfermedad, a mí me gusta actuar con la conciencia de realidad. Con conciencia de realidad. ¿Cuántas veces consumes a la semana? No, yo consumo una,
¿vale? Una todas las semanas al año son un montón de días. ¿Cuánto inviertes en ese consumo? ¿Cuánta energía y focalización en ese consumo? ¿Y consumes lo que quieres y puedes parar cuando quieres? O sea, ¿le haces daño a alguien? ¿Tu madre sabe que tú tomas eso que tomas una vez a la semana? ¿Tu novia lo sabe? ¿Tú lo haces con valor y con realidad o estás ocultando, estás mintiendo? Entonces te empiezas a dar cuenta de que hay un montón de valores y dignidad personales tuyas que se están dañando y que tú no lo ves porque como piensas que es un consumo a la semana no pasa nada. Mañana vamos a hacer un vídeo súper guapo. Vamos a hablar de 2 vídeos. Mañana vamos a hablar de la ludopatía, que vamos a romper el estigma que hay de la ludopatía, nos vamos a enfocar en la ludopatía. Y después vamos a hablar del adicto que consume solo los fines de semana y que solo tiene consumo esporádico. Porque la gente piensa, ve este vídeo y dice, yo no tengo que ir en tratamiento porque yo no estoy como Sebastián, ¿vale? Pero espérate, que a lo mejor tú no estás como Sebastián, pero si eres adicto de fin de semana. Y ahora te voy a decir los patrones, las conductas y el tipo de vida que te está llevando a vivir ese consumo de fin de semana. Eso es muy interesante, porque hay mucha gente que se cree que uno se desarrolla la adicción dependiendo de las cantidades o las veces que lo haga. Y el esporádico. Bueno. Y el esporádico que no es de fin de semana siquiera, que a lo mejor es una vez al mes, pero es adicto. Y no tiene la capacidad de parar, vamos, a veces revienta como el que más. Pero claro, me da mucho daño, me hace mucho. Porque al final yo voy intentando dar conocimiento y yo lo que voy dando o lo que voy haciendo es esclarecer las dudas de las consultas que yo afronto cada día. No, yo consumo una vez al mes y la lío, Guillo, pero yo creo que mi problema es el agobio del trabajo. Yo creo que yo esto no funciona así, ¿no? Se lo explica, pero no lo ven. Anda ya, yo que voy a ser adicto si yo consumo una vez al mes y yo no. Porque la gente enlaza el adicto con el enganchado. Yo no soy adicto porque no estoy enganchado y consumo todos los días y necesito droga. No, es que el adicto no es el que necesita droga todos los días. Ese es el dependiente. El adicto es el que tiene un problema constante y continuo, diario en su cabeza, que tiene un desequilibrio que desemboca en consumo y ese consumo te destroza la vida, te está viviendo, haciéndote vivir en un sufrimiento. Que está estudiado, que genéticamente venimos predispuestos. Tocado. En el momento que el consumo, las sustancias llegan a nuestra vida ya pues vamos a pique, pero nuestro cerebro está... Y lo peor de todo es que la gente vive consumiendo con esos consumos esporádicos o con esos consumos de fin de semana pensando en que no son adictos y viven una vida siempre en búsqueda de ese día. ¿Vale? Siempre en búsqueda de ese día y después terminan su vida como si nunca hubieran vivido porque solamente se han enfocado en estar evadidos. ¿Me entiendes? Entonces al final te condiciona un montón a vivir. Yo creo que cada ser humano tiene que tener la libertad de ser capaz de vivir la vida que quiere vivir. Y cuando tú no eres capaz de vivir la vida que quieres vivir por tus propios medios, porque estás esclavizado de algo. Ya sea un consumo al mes o al año, a mí me da igual. Pero en el fondo no hemos venido aquí a estar esclavizados, sino a vivir esa vida, ¿no? Y ahí es donde se radica el problema. Cuando tú solo no puedes cambiar el tercio o el camino de tu vida sin ayuda. Así que nada, Sebastián, vamos a dar caña y vamos a intentar de desmontar mitos y vamos a intentar de que la gente despierte conciencia. Te iba a hacer una pregunta que siempre hago al finalizar del podcast. ¿Qué te parece el movimiento Remover Conciencia? Bueno, todo esto que hacemos con los vídeos, todo esto que hacemos con las redes sociales se llama movimiento Remover Conciencia. ¿A ti qué te parece todo esto que hacemos? Creo que es una necesidad, una responsabilidad y una obligación. Ole. Porque a mí me hubiese gustado en aquel momento, no en el que yo sabía que tenía un problema, que quería pedir ayuda, pero no sabía muy bien a dónde acudir, qué hacer. Haber visto algo en algún lado, ¿no? Haberme podido meter en internet y ver alguna cosilla. Es muy necesario, porque hay mucha gente que está en la duda, porque sabe que algo ocurre, pero todavía no sabe el qué. Y seguramente si no escuchándome a mí, escuchándote a ti, escuchando a cualquier otro compañero, se dé cuenta de que lo mismo no ha hecho lo mismo que ha hecho esa persona, pero sí que se ha sentido, se siente exactamente igual. Que eso sí que... Y la única diferencia entre el que ha llegado a tu punto y no ha llegado se llama tiempo. La única diferencia entre el adicto que dice yo es que no me siento identificado porque yo no he hecho todo lo que se ha hecho, no te preocupes que el tiempo va a hacer que lo hagas y que incluso lo superes. Porque yo creo que eso que yo acabo de decir ahora mismo me pasó a ti en tu tratamiento y me pasó a mí y nos pasa a todos, ¿no? Cuando empezamos a tener un problema, vemos que no tenemos un problema tan grave porque no hemos hecho lo mismo que el que la ha liado tanto, ¿no? Y al final, con esa justificación y ese autoengaño, dejamos de pensar que tenemos un problema y empezamos a cometer los patrones que ese. Y al final terminamos peor que ese, incluso haciendo cosas peor que ese, ¿no?
Una locura. Pues nada, pues muchísimas gracias. Al final, A como ti. tú dices, ¿no? Una responsabilidad y una obligación y un deber, ¿no? Y al final es una forma de vida. Y yo creo que también la humanidad, también consiste en, trabajo del ser humano consiste en hacer mejor a la humanidad, ¿no? Con los conocimientos que vamos adquiriendo con el tiempo, ¿no? Y tenemos que romper todos esos estigmas y eso va a hacer que la sociedad tenga más calidad de vida, ¿no? Y que avancemos en el futuro con más conciencia y tengamos la capacidad de resolver problemas que nos llevan a sufrir, ¿no? Y yo creo que pues esa es la parte que yo les quiero dejar, ese es el legado o ese es el valor que yo les quiero aportar a la sociedad, intentar mejorar la vida de las personas para que tengan mayor calidad y más felicidad. Para eso todos vosotros pues jugáis en el podcast Adicto a la Vida un papel fundamental. Sin vosotros no podría ser esto efectivo. Pues nada, Sebastián, ha sido un placer. Igualmente. Espero que te Muchas guste gracias. y no te pongas nervioso, que está estupendo. Bueno, chicos, por favor, suscribiros al canal, que ya sabéis que nos motiváis un montón. Y el episodio con Sebastián ha estado súper interesante. Y ya sabéis, pedir ayuda si lo necesitáis y dejar de sufrir. Un saludo.